¿Qué tal, licenciada Anchondo? Mi nombre es Aldo Medina Valenzuela. Tengo la matrícula 201179. Eh, Quisiera empezar por saludarla y agradecerle este tiempo que nos dedicó, el material que nos brindó durante el curso, ¿no? Este curso de impartición de justicia bajo el enfoque de los derechos humanos. Que le confieso, me fue un poco difícil decidirme por alguno de los dos temas que teníamos como opción a desarrollar. Por una parte teníamos este tema muy importante, muy trascendente, que era el caso de la niña Clarita, esta niña de origen rarámuri, a la que sus padres le negaban la transfusión de sangre por sus creencias religiosas, ya que ellos profesaban la religión de los testigos de Jehová. Tema que me hubiera encantado desarrollar, pero por cuestiones de tiempo no lo pude hacer, ya que le confieso también me ganó el tema que está ahora en boga, ¿no? El tema polémico y muy polarizado, que es el del PIN parental, que creo que es la que la mayoría de los compañeros va a desarrollar. Y yo quisiera tomarlo desde la perspectiva de la observancia jurídica y mantenerme al margen de las opiniones tanto de los grupos en pro de la familia como de estos movimientos y asociaciones, que en su mayoría feministas, para que no influyan en mis conclusiones y basarnos en lo que nos compete, ¿no? En el derecho. El derecho que vea esta iniciativa como posible violatoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, para entrar en este tema, creo que es importante definir qué es el PIN parental. El PIN parental toma su nombre de este código, de este número, el número de identificación personal, que es el que usamos muchas veces para estas transacciones bancarias, o que muchos padres utilizan en diversos dispositivos electrónicos o en programas de televisión para restringirle el acceso a sus hijos por creerlo inapropiado. Es este mismo término que se trata de utilizar para restringirle a los niños, pero el acceso a la educación, por creer que se contradice de cierta manera con los valores, la religión o la moral que se enseñan desde casa. Estas cuestiones educativas que en su principales serían las sexuales, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, la igualdad y equidad de género. Son estos los temas que a los padres les incomodan un poco y no quisieran que sus hijos tuvieran acceso a ellos. Es importante saber de dónde viene esta iniciativa. Así, algo muy por encima, sin entrar de fondo, podemos darnos cuenta con una búsqueda rápida en internet que este tema viene desde España, específicamente de la región de Murcia, donde fue impulsada por el partido Vox, un partido con tintes bastante conservadores de ultraderecha, quien fue que impulsó e implementó esta iniciativa en España. De ahí se ha trasladado a ciertos países ha querido implementar en ciertos países de América Latina y también en el vecino país de los Estados Unidos, que se implementó en el estado de California, con ciertas variantes. Ahí se implementó este veto cuando la educación trata del tema del VIH, del SIDA. Es el tema que les incomoda allá a los americanos. Aquí se implementó en Aguascalientes, se trató de implementar en Nuevo León. Aquí en Chihuahua se trató de implementar por una iniciativa de la diputada Marisela Sainz Muriel, que quería que se reformara la ley estatal de educación. Y aquí es donde nace la gran cuestionante, ¿no? Esta gran pregunta de si los padres en realidad tienen el derecho de vetarles a la educación o ciertos conceptos, ciertos contenidos a sus hijos en la educación, ya que ellos fundamentan esto en la moral, en los valores que se imparten desde casa. Entonces quisiéramos saber si es posible que los padres tengan esta prerrogativa. Y entrando ya un poco más en el tema legal, en el tema de derechos, vemos que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 18 que toda persona tiene la libertad
de pensamiento, de conciencia y religión, así como la libertad de manifestarla tanto en público como en privado. Es decir, aquí se nos está reconociendo como personas al derecho a la libertad de religión, de creencias religiosas y de manifestarlas siempre y cuando no incurramos en algún delito. Derecho que también se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 24, que en grandes rasgos señala que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y esta libertad incluye participar de manera pública y privada en sus conmemoraciones, en sus misas, por decirlo de alguna manera. Entonces ya vemos que también el Estado mexicano nos reconoce este derecho a la religión, derecho al culto. Pero ¿cuál es el alcance de este derecho? El alcance es tanto como para coartarles la educación a nuestros hijos. Pareciera que sí, por lo que lo señala la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26.3 señala que los padres tendrán el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Es decir, aquí ya se les está reconociendo a los padres el derecho de influir en la educación que se le impartirá a sus hijos. Este mismo precepto se emula, por decirlo de alguna manera, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el conocido Pacto de San José, que en su artículo 12.4 señala que los padres, o en su caso los tutores, tienen el derecho de que a sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Es decir, en estos dos ordenamientos se les reconoce a los padres el derecho de intervenir en la educación de sus hijos, así como el tutor o el que tiene la patria potestad puede decidir en ciertas cuestiones legales sobre los hijos, pareciera que también lo puede hacer sobre la educación. Y esta noción, estos derechos dan la noción de que los hijos son como una parte de una extensión de la propiedad, ¿no? Y se nos olvida que son sujetos de derecho, que se establecen en la Constitución Política en su artículo número 1, en la que señala que toda persona gozará de los derechos humanos que se encuentran conferidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los cuales forma parte el Estado mexicano. Entonces, como sujetos de derecho, los niños tienen un derecho a la educación, a la vida, a la salud, a la alimentación, que no debe ser coartado por ningún otro derecho. De esta manera nos remitimos de nuevo al artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda educación debe tener el fin de lograr el pleno desarrollo de la persona humana. Artículo que se desarrolla de una manera más amplia en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, aprobado por la propia Organización de las Naciones Unidas, que en su artículo 13.1 señala que los estados parte reconocen el derecho de toda persona a la educación y que conviene al Estado orientarse hacia el pleno desarrollo de la persona humana, fortalecer el respeto, el sentido de dignidad, la comprensión, la tolerancia, entre otros aspectos. Entonces ya vemos que la educación debe cumplir con ciertas bases, la educación impartida por el Estado debe cumplir con ciertas bases, siempre pensando en el desarrollo de la persona humana. También este precepto lo encontramos en el pacto adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el conocido Pacto de San Salvador, que en su artículo 13 señala el derecho a la educación. En su artículo 13.2 señala que debe estar orientada al desarrollo de la persona humana. Entonces ya son estos ordenamientos los que señalan que la educación debe tener un fin, el desarrollo de la persona como tal, un desarrollo integral. Entonces aquí vemos que el derecho a la religión pues tiene un tope, no puede tratar de coartar el derecho a la educación, a que los niños tengan una educación completa, que tengan una educación integral. Educación integral que encuentra su definición, o que podemos encontrar su definición en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que señala que es todo proceso de enseñanza, aprendizaje basados en planes de estudio que versan sobre el aspecto cognitivo, psicológico, físico, social y sexual,
valores que empoderan para disfrutar la salud, el bienestar, la dignidad y entablar relaciones sociales y sexuales. Es decir, aquí ya encontramos un término de educación integral donde se señala a la educación sexual. Ya está plasmado en esta definición que nos da la UNESCO sobre la educación integral. Entonces, es decir, que la educación para que sea una educación integral, tiene que tocar estos temas para lograr el pleno desarrollo, que es lo que se busca, un desarrollo de la persona humana. Y este derecho lo encontramos consagrado en el artículo 3 constitucional, que señala en su segundo párrafo que corresponde al Estado la rectoría de la educación impartida, que tiene que ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Es decir, se tiene que dejar fuera la religión. No hay cabida para la religión dentro de la educación pública. Este párrafo, el párrafo segundo, fue adicionado en la reforma que hubo el año pasado a este precepto constitucional, así como también el párrafo 12º, que también se reformó con esta reforma del año pasado, que señala que los planes y programas de estudio tendrán la perspectiva de género, una orientación integral, inclusiva, reconociendo las ciencias humanas, las matemáticas, la lectoescritura, la geografía, lenguaje indígena y la educación sexual y reproductiva. Es decir, el derecho a una educación sexual y reproductiva ya lo encontramos como un derecho constitucional, ya lo consagra la propia Constitución. Que ese propio artículo 3, fracción primera, señala que la educación va a ser laica y ajena a cualquier doctrina religiosa. Es decir, es un derecho constitucional el tener una educación laica. Es un derecho constitucional tener acceso a una educación sexual. Y nadie puede coartar ese derecho. Tan es así que nadie lo puede coartar, que se han implementado instituciones como el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, en el que se establecen los instrumentos, políticas y procedimientos para que se hagan valer los derechos de los niños. Derechos que nadie puede contravenir, que nadie puede violentar. Asimismo, me parece importante señalar el artículo 4, que establece la igualdad entre la mujer y el hombre ante la ley, que en su párrafo 2 establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número específico de hijos. Es decir, aquí dice que tú tienes derecho a tu familia, pero tiene que ser de una forma libre, de una forma informada, que la única forma de lograrlo es mediante la enseñanza, una enseñanza que tiene que darse en las escuelas, porque es un derecho constitucional, no se trata de una opinión de ciertas personas, es un derecho constitucional. Como tal derecho, nadie lo puede violentar, y como es un precepto que lo señala la Carta Magna, y aunque el Estado tenga la facultad de legislar sobre materia de educación, pues cualquier precepto, cualquier instrumento, cualquier reforma que se haga y que contravenga este derecho, por lo tanto es inconstitucional. Entonces, ante lo que vimos, ante los fundamentos legales, creo que este llamado PIN parental es una iniciativa que a todas luces luce como inconstitucional. Y para concluir, me gustaría señalar el párrafo 9 del artículo 4 constitucional, que señala que todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar y cumplir con el principio superior de la niñez. Es decir, que se debe garantizar de manera plena los derechos de los niños, así como cumplir de manera satisfactoria con el desarrollo integral. Es decir, los niños tienen derechos y los derechos son de un rango constitucional. No hay ninguna ley que emane de la propia Constitución que pueda contravenir este derecho, ya que se considera como inconstitucional. Bueno, por mi parte es todo, maestra. Espero haber cumplido con el objetivo del curso. Le reitero mi saludo y
hasta pronto, espero, si nos volvemos a topar ya sea en la vida profesional o en algún otro curso.